Shalom Alejem, bendiciones. Quisiera compartirles mi testimonio. Mi testimonio como yo me fui acercando más al Abacadosh, al Padre Celestial, a Yeshua, al Mesías, y cómo he conocido desde un principio en toda mi vida al Mesías. Yo desde muy chica, ¿no? Crecí en una familia, ¿sí? Madre, padre, hermanos. Y más o menos, prácticamente hablamos de 17 años. A los 17 años fue cuando fui llamada, ¿sí?, por el Abacadosh, es el Padre Santo en hebreo, el Padre Celestial, por causa de que mi madre entró en el Evangelio, ¿sí? Siempre una causa hay que entramos al Evangelio. Mi situación fue las oraciones de mi madre, ¿sí? Pero también fue mi curiosidad cuando a mí me invitan, ¿sí?, de qué es lo que había en esa iglesia, ¿sí?, evangélica, ¿sí?, en ese tiempo, más de 20 años, ¿sí? Entonces, a los 17 años, yo comienzo a entrar a una iglesia muy cerca de mi casa, ¿sí? Yo vivía en zona sur, en Ezeiza, con mi madre, con mis hermanos, somos bastantes hermanos. Y es cuando yo siento el llamado, comienzo a ir a una iglesia. Yo en ese tiempo estaba en un secundario, estudiaba, estaba en tercer año del secundario y estudiaba, y también, bueno, en ese tiempo al principio a mí me gustaba mucho ir a bailar, ¿sí? Entonces es como que mi corazón, por así decirlo, estaba un poco en lo que es la música secular, ¿no? Inclusive iba a bailar a 11, acá en Buenos Aires, lo que han llamado el tal reventón, el tal cromañón, el tal, digamos, otros lugares, ¿sí?, de Rivadavia, de Flores, que yo me iba con mis familiares, mis primas. Y bueno, en ese tiempo íbamos muy jóvenes, adolescentes, ¿sí?, que yo me iba a la casa de mis familiares los fines de semana y me quedaba ahí. Pero yo cuando comienzo a entrar a la iglesia me entero, ¿sí?, me doy cuenta de que la música secular, mucha música secular, tiene mucha influencia, ¿sí? Mucha influencia, porque la música entra mucho por los sentidos, ¿sí? Lo que es entrar por los sentidos significa entra mucho por, sobre todo, el sentido del oído, ¿no? Y eso hace una gran influencia mental y espiritual. ¿Por qué? Porque atrae lo que uno está escuchando y lo que es como algo que consumimos. ¿Sí? Todo lo que uno consume, ¿sí?, termina siendo beneficioso o no tan beneficioso. El tema era que yo estaba totalmente metida en lo que es la música secular, y no me daba cuenta muchas veces que parte de la letra de la música secular tiene mucha influencia, a veces muy negativas, y lo podemos ver con las letras, sobre todo las letras de los cantantes, ¿sí? Letras que tienen una desviación, ¿sí?, a lo que se llama la vida, ¿sí?, que enseña el Padre Celestial en la Torá, en la Biblia.
Porque en la Biblia tenemos leyes de conducta, leyes espirituales, ¿sí? De cómo tenemos que vivir, normas espirituales. Y esas normas muchas veces en las letras lo que hacen es romper esas normas por ignorancia. Esto es algo que uno puede analizarlo y puede entenderlo cuando lee la Biblia y cómo es una contradicción tan grande de cuando uno le gusta, ¿no?, la música secular, ¿no? Y entra a conocer la Biblia y a tener que empezar quiere cambiar su vida totalmente, ¿no? La entrega al Mesías, por lo tanto, entrega a vivir una vida diferente y por lo tanto uno sigue una conducta bíblica. La conducta bíblica muchas veces nos da leyes de conducta, leyes espirituales, que eso hace que el hombre, ¿sí?, y la mujer sigan los pasos, ¿sí?, del camino que trazó el Padre Celestial, que nos dio la Biblia como un manual para seguir esos pasos para que a las personas, mujeres o varones, nos vayan bien en la vida y no errar. Lo famoso de muchas veces, si yo hubiese tenido un buen consejo, si yo hubiese sabido, no hubiese cometido tantos errores. ¿Se entiende? Vamos a ese nivel. Cuando yo hablo de ese nivel, hablamos de algo que muchas veces, entonces, las letras de una cosa, digamos, saltamos a la otra, pero es todo lleva a conexión y a entender más profundamente por qué no es tan bueno como parece y muchas veces no lo vemos tan inofensivo y tan natural o tan tradicional, porque viene de mucha tradición y viene de mucha naturaleza en el sentido de la música es buena. La música es buena porque la música fue creada desde un principio por el Padre Celestial y el Padre Celestial se la dio también a sus malajines, que son sus ángeles, ¿sí? Inclusive los ángeles alaban y glorifican al Padre día y noche eternamente. Sí que es buena la música, pero dentro de la música el Padre Celestial puso a una persona que estaba, a un ser espiritual que estaba encargado de la música, y ese era un ángel, un querubín, ¿sí?, que tenía todo instrumento musical en su cuerpo. Ese ángel se ha revelado, ¿sí? Hay una historia bíblica que para el que no sabe la música secular, muchas historias, cuando lee la Biblia se entera de que ese malajín, querubín, era el dueño de casi toda la música, se quedó como encargado, el Padre Celestial le dio como el cargo mayor de ser un músico, un director, por así decirlo. Él quiso tomar el lugar del Padre Celestial, quiso traspasar límites espirituales y el Padre Celestial, por lo tanto, en su rebeldía lo expulsó, ¿sí?, del cielo, lo expulsó a la tierra y él quedó exiliado completamente del tercer cielo donde está la presencia del Padre. Entonces él queda acá en la tierra y queda de una manera totalmente en rebelión, lo que muchas veces vemos como Hasatán, el diablo, el enemigo. Ahora, este ser espiritual no solamente quiso irse él solo, sino que él se encargó de engañar a la tercera parte de los malajines, de los ángeles que estaban con el Padre Celestial. Ellos también fueron engañados y ellos también se fueron expulsados, exiliados del tercer cielo a la tierra con este arcángel.
Ahora ellos son espíritus de maldad, espíritus de iniquidad, ¿sí? Porque la maldad, porque ellos no tienen retorno, ellos no tienen, como las personas humanas que somos nosotros, la oportunidad de salvarse, de arrepentirse en la tierra y que un Mesías te perdone y te limpie con su sangre. Ellos no tienen esa oportunidad. Entonces ellos tienen tanto odio, tanta maldad, porque no pueden volverse, no pueden redimirse y poseen totalmente seres de maldad para estar en la tierra y poder engañar a muchas personas de las naciones. Por eso encontramos muchas personas que al ir a un camino de maldad fuera de la Biblia, que es lo que establece el Padre Celestial para que las personas se salven, entonces quedan completamente influenciadas y atraídas hacia el mal, y estas personas están completamente paganizadas, esclavizadas por demonios y quedan sujetas a estos espíritus de maldad sin darse cuenta. Es toda una ignorancia tremenda. El hombre y la mujer poseen, al no entender esta capacidad de entender de estos seres espirituales e invisibles, y a muchos que pueden tener dones espirituales se les puede hacer ver quiénes son, pero otros no, y la mayoría del mundo entero no entiende esto, al no poder llegar a la Biblia. Nadie les habla, nadie les predica, no entienden el camino, y entonces se pierden desviados en influencias y creen que toda esta vida, que todo lo que pasan cosas malas, o creen que todo lo que pasa es parte de la vida y un ciclo normal, ¿sí? De lo cual hay mucha influencia satánica, ¿sí? A través inclusive de letras, inclusive gente cantante que no sabe, que no entiende, ¿no?, la influencia a qué lleva y en qué se mueve ese ámbito espiritual, cuando muchos hablan cosas que entra el adulterio, que entra la maldad, que entra un montón se fomenta muchas veces las letras a hacer cosas malas, ¿sí? Hay letras que no, hay letras que son realmente, eso es lo que más importa, que no te influencian a una mentalidad que vos te pongas en contra de la Biblia, en contra del Padre Celestial, ¿sí? Pero también, si es una persona que la que está cantando es una persona totalmente transgresora, eso también influencia porque viene de esa persona, ¿sí? Viene de esa persona lo que está dando, emanando. Hay mucha fuerza espiritual en el tema de la música. ¿Por qué? Porque ha venido un ser espiritual, ¿sí?, transgresor, la música secular. Mucha música que está influenciando al mundo entero para negativo y no positivo, ¿sí? Cosas negativas, ¿sí? Cosas que vemos que la gente putea, vemos que la gente maltrata, vemos que todo es lo mismo, vemos que todos cambian de sexo, vemos un montón de cosas que han transgredido lo que es la Biblia, lo que la conducta que nos mandó en la Biblia, y de ahí sale el libertinaje e influencias totalmente demoníacas que entran en las personas. Ahora, es buena la música, es buena en la medida que sea para el Padre, el Santo de Israel, para que sea una música que se una a una letra celestial, a una letra que no imparta maldad,
¿sí? Una letra que no imparta ir en contra de las leyes espirituales del Padre Celestial. Esa es buena, ¿sí? Podemos decir aceptable, y la que realmente es totalmente aprobada es la letra de adoración al Padre Celestial, una adoración plena, genuina, porque adorarle en espíritu y en verdad. ¿Se entiende? Entonces yo, en la ignorancia, en no entender tantas cosas espirituales, ¿sí? Hace más de 20 años, cuando yo tenía 17 años, ahora tengo 43 años, gracias a la Abacadosh. En ese tiempo, yo lo que no entendía, a mí me gustaba. Era tan fuerte, ¿no?, que a mí me gustaba, que yo decía, no me la pueden sacar. Ahora, cuando yo le comento al pastor, el pastor me dice que no, que eso está mal, que esto, que lo otro, y yo le pido una señal al Padre Celestial, ¿sí? La señal era que 3 sábados seguidos tenía que llover, tenía que estar el tiempo rojo, y que el Padre Celestial me iba a dar como la señal de que Él no quería que yo vaya más a bailar, ¿sí? Que no vaya más a bailar, nunca más, porque para Él le parecía un lugar inadecuado para mí, malas influencias, digamos, en el sentido de que las letras son mala influencia, el ambiente traía vicio, inclusive muchas veces violencia. Me pasó vivir en lo que era lugares de baile, ¿no?, que volaban las sillas, se peleaban, muchas peleas, hay robo, hay un montón de cosas que pasan, ¿sí?, en la noche, ¿sí? Muchos se drogan, muchos toman, hay mucho sexo y libertinaje y un montón de cosas que no son agradables, ¿sí?, una conducta espiritual bíblica. Entonces no era un ambiente para mí cuando yo comenzaba en los caminos de la Abacadosh y yo lo entendía. Ahora, esta señal se cumple y el Padre me da 3 sábados, no llovía, el tiempo estaba rojo y era como la señal que yo pedí para que yo no vaya más a bailar. Al menos esa música no es permitida para mí, digamos, para hacer la voluntad del Padre, por así decirlo. Sí podemos alabarle al Abacadosh, sí podemos exaltarle, danzar para Él, glorificar su nombre y cumplir con su voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos desde un principio como hijos, con un ADN espiritual que tenemos dentro de nosotros y su presencia, que Él es nuestro Padre. Es decir, Él nos compró y nos redimió, nos salvó de un mundo completamente sin salvación, porque el que no le conoce no puede ser salvo, el que no le cree y el que no le sigue no puede ser salvo, necesita. Ahora, lo que estamos hablando, bueno, yo de ahí, este es un testimonio de que de ahí a los 17 años yo comienzo mi vida espiritual y a los 2 meses me hago un bautismo, lo que es una tevila en hebreo, y yo paso por esa tevila ahí en el tema cristiano, y lo que sucede es que a los 2 meses el Padre Celestial me muestra a mí, lo que es el tema de la revelación de la palabra. Entonces el pastor me da un lugar que es de maestra de niños, ¿sí? Yo empiezo mi ministerio como maestra de niños en una escuelita bíblica con los niños, entonces a enseñar a los chicos con otras 2 maestras también de mi edad, ¿sí? Que también iban al secundario, eran como yo, una más chica y una más grande, y yo era la del medio. Así que las 3 teníamos diferentes edades. Yo creo que tenían los chicos medianos, mis niños creo que eran los medianos, igual tuve los niños más pequeños y también los grandes.
¿sí? Fui maestra. Yo estuve en ese ministerio varios años, después pasé a otro ministerio que es la Iglesia Adventista de la Promesa, que ahí empecé con Shabbat, ¿sí? Que más tarde, digamos, más adelante, yo tengo a mi hija, ¿sí? En esa iglesia, y lo que es en esa iglesia, yo la presento a mi hija, la presento, ella está presentada, porque digamos, en la iglesia católica le ponen, le tiran el agüita en la cabeza. En la iglesia pentecostés o la iglesia evangélica profética o la iglesia adventista de la promesa, como fui yo, ella la presentan, ¿sí? La presentamos con los testigos y los pastores la oran. La presentamos al Padre Celestial. A medida del tiempo fui cambiando, buscando más del Padre Celestial, y el Padre me llevó por sueños, por visiones, a una iglesia evangélica profética, ¿sí? En esa iglesia evangélica profética estuve yo varios años, ahí en zona sur, en Ezeiza. En esa iglesia el Padre me muestra por sueño, me muestra que yo tenía que ir a una iglesia con un pastor exactamente, que era un pastor que tenía digamos, lo que él, su función, ¿sí? No me sale bien la palabra, pero era su función, tenía que ser, él iba a visitar a las cárceles, ¿sí? Tenía un ministerio carcelario. El pastor tenía un ministerio carcelario, me mandaba un pastor con un ministerio carcelario, eso. Entonces el Padre Celestial me muestra que tenía que buscarlo, ¿sí? A ese pastor. Yo comienzo en una iglesia, el Padre me da un sueño, me muestra a través de un sueño de que había un torbellino volando delante mío, que todo volaba, ¿sí? Era todo un torbellino muy fuerte, y yo iba caminando y me decía, ven. Ese torbellino era como un espíritu de hombre, pero daba vuelta todo, iba delante mío y me lleva a una esquina donde me muestra muchos tachos de basura azules en una esquina puestos en la calle, así como están de plástico, y de repente empieza a tirar todos los tachos de basura y me dice, aquí es. Bueno, ese lugar yo lo tenía en visión, me acordaba de mi sueño. Cuando yo llego a un lugar así, como es en Ezeiza que lo busqué, yo voy al piso de abajo y le pregunto a otro pastor, si ese era el lugar donde tenían un ministerio carcelario. Ese pastor me dice que no, digamos que no, que él no tenía, pero no sabía si el pastor de arriba, que está en el piso de arriba, tenía un ministerio carcelario. Entonces yo iba con mi mamá en ese tiempo y me voy al ministerio de arriba, el piso de arriba, y ese pastor le pregunto si él tenía un ministerio carcelario, porque en sueños y también en visiones yo había visto, en el sueño me había mandado el Padre Celestial a un ministerio así. Ahora él resultaba que sí, que él tenía un ministerio carcelario de liberación. Entonces fue el ministerio que yo me sujeté y me quedé. El Padre en ese tiempo, porque me mostraba el tema de los tachos de basura, porque me llevaba a mí con una misión, ¿sí? Espiritual. En ese lugar yo tenía que permanecer, primero para conocer, ¿sí? Porque este pastor tenía mucha revelación, ¿sí? Y mucho entendimiento. Él inclusive viajaba a la tierra de Israel y traía muchas cosas de Israel, ¿sí? Muchas cosas que compró en Israel las llevaba para allá, y el Padre ya me mostraba desde un principio la conexión plena que tenemos con el pueblo de Israel y que somos pueblo de Israel. Eso fue ya de un principio.
Ahora, lo bueno es que el padre me mostraba que el pastor, bueno, tenía que ponerse, ordenarse como pastor, ¿no? Por cuanto los tachos de basura que había ahí era, muchas veces hay malas influencias, muchas veces, a veces, ¿no? Los pastores, cuando son solteros, no están en orden, en el sentido de que no pueden, tienen que tener una esposa para sujetarse en su ministerio, para poder ser, ayudado, y él, bueno, este pastor no lo tenía, ¿sí? Entonces era muy tentado por el tema de mujeres su ministerio, ¿sí? Entonces el padre me mostraba que eso no estaba bien, y había muchas cosas que, bueno, que el padre quería ordenarlo a él, ¿sí? Quería ordenarlo como pastor en su ministerio. Es muy importante, ¿no? Que el padre, cuando nos lleva a un lugar realmente, nos dé una visión, nos hable, nos dirija, nos muestre, ¿sí? Y nos dé dirección, él dirija los pasos, para entender cuál es su voluntad y por qué estamos en ese lugar o por qué, con qué propósito. Muchas veces el ir en lugares equivocados también nos puede llevar a consecuencias. Me pasó de ir después de ahí, pasó años que me quedé ahí, aprendí mucho también, y después me fui a otro ministerio donde empecé en ese ministerio, empecé el tema de lo que es radial, ¿sí? Tenía un programa que se llama La Gloria de Dios, con mi madre, hacíamos programa de radio, y en este anterior hacía de ujier, estaba en oración de intercesión, limpiaba el templo y un montón de cosas, tareas que se hacen, digamos, estando. También evangelizaba las calles. También fui a ver enfermos, ¿sí? Lo que hacía es llevar invitaciones a los enfermos y les predicaba y oraba por ellos, ¿sí? Y a los hospitales también anotaba sus nombres y oraba en la iglesia, ¿sí? Así que también estuve en la radio, en otras radios como Radio Vida, Evangélica, acompañada por hermanos, por hermanas, ¿sí? Diferentes tareas de las iglesias, sobre todo estaba en la escuelita bíblica, estaba en la limpieza del templo, estaba, digamos, ayudaba al pastor con alguna palabra quizás, y también estaba, también, digamos, hacía cartas a las personas de las cárceles, ¿sí? Que el pastor llevaba, y también llevaba alimentos, ¿sí? Son actos que uno hace cuando está en diferentes ministerios. Después evangelizaba las calles, iba a los hospitales a ver los enfermos. Como dice tanto la Biblia, que estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no estuviste ahí, y en las necesidades, ¿sí? Es cuando más tenemos que estar, ¿sí? Ahora, también tuve la oportunidad de abrir mi casa como casa de vida, una célula, ¿sí? Con el ministerio de este pastor también. Fue yo de invitar gente a mi casa y venían una pareja de evangelistas a, digamos, a ministrar, ¿sí? A traer una palabra y a poder ministrar las almas, ¿sí? Y yo estaba como anfitriona, sería, de la casa, de mi casa, que traía las almas, las invitaba y les hablaba también y acompañaba. Tema también de orar por los enfermos, de predicar las calles, también con mi mamá lo hacíamos. El tema también de mi mamá siempre estuvo conmigo, incluso mi hija
fue parte siempre fue enseñada desde pequeña, le enseñé la Torá, le he comprado Biblias de niños, le he enseñado toda mi vida, digamos, hasta adolescente, ¿no? Lo que es la Biblia, ¿sí? La llevaba a los cultos, la llevaba con los niños, incluso era yo su maestra en parte, ¿sí? Muchas veces fui su maestra en la Biblia, de la Biblia y en los ministerios que yo ejercía. También en otro ministerio donde estuve, que fue profético, fue en Lavallol, ya en otro lugar. Ahí entramos a algún espacio para hacer la gloria de Dios y estuvimos predicando. Era el principio de lo que era las conexiones, ¿sí? De celulares a las naciones, porque en ese tiempo no estaba todavía lo que es Facebook, estas aplicaciones de que es llegar a las naciones, ¿sí? No existía, y la radio donde yo estaba en alcance a las naciones, y a mí había empezado a escuchar otros países y preguntaban quién era yo. Para mí era una bendición tremenda, porque a mí siempre cuando yo daba una palabra, el Padre me estaba guiando, ya desde muy chica, de los 17 años, yo podía predicar, enseñar a muchos lugares, y para mí era una bendición siempre compartir una palabra, y quizás dar una alabanza también, porque a mi mamá siempre le gustó alabar y a mí también, pero el Padre me usó mucho para enseñanzas a mí. Fui muy usada en el tema de las enseñanzas y de dar una palabra. Después de ese ministerio, nosotros, bueno, mi hija era chica, teníamos 4 o 5 años, y lamentablemente, bueno, no pudimos ir más a ese ministerio por causa del dinero, que se nos complicó mucho para viajar. Y una hermana cerca de mi casa nos lleva a otro ministerio profético, del cual se llama Cielos Abiertos, ese ministerio, y la verdad que a mí me sucedió algo, la verdad que tuve una mala experiencia, ¿sí? No fue un lugar de bendición. En ese lugar a mí me hacen una brujería, ¿sí? Se me acercan personas, me hablan, ¿sí? Se hacen los amigos. Y bueno, el tema es que terminan haciéndome una brujería en un banda, porque eran parte de un banda. Yo no lo sabía, y yo me empiezo a sentir realmente bastante mal, sí, bastante mal. De lo cual empiezo a perder mucho mi fe. ¿Por qué? Porque todo esto trae muchos sueños, pesadillas. Yo soñaba con escorpiones, soñaba con víboras, soñaba con un montón de cosas negativas, que era lo que el Padre me estaba mostrando, que todas las cosas oscuras de brujería, de umbanda, de todo lo que me estaban haciendo, era realmente espiritual, y que estaba afectando muchísimo mi vida. Más dicen, yo en ese momento que había cambiado de iglesia evangélica, eh, no me sentía muy bien espiritualmente y estaba pidiendo oración. Fue un tiempo de que yo había de estar en un ministerio contenta, digamos, en la radio. Yo bajé a dejar de predicar, yo dejé de servirle al Padre Celestial, y me empecé a sentir mal yo. Automáticamente fue como que una decadencia mía espiritual, y justo se me acercó esta gente, ¿sí? Que era gente que yo no conocía, era nueva en ese lugar, y me empezaron a hacer esto, y yo realmente me empecé a sentir mal y a debilitar espiritualmente. Yo ajena a todo lo que es influencias satánicas, no entendía nada. Nunca había vivido cosas así. Yo siempre estuve guardada en Shalom, con la Biblia, orando, leyendo la Torá, y nada de eso. No sabía lo que era vivir en oscuridad, en esas cosas así. Ya tenía 20 y pico de años, como 27 años, y me hacen esto, y yo empiezo a debilitarme.
me mala influencia, por así decirlo, y me ataca mentalmente, físicamente, con pensamientos tan negativos y destructivos que mi vida comienza a tomar un nivel de faltarme la fe, porque yo decía, no puede ser que el Padre Celestial toda la vida estaba conmigo muy fuerte, siempre me apoyó, siempre me estuvo conmigo, y de repente me pasa esta situación. Yo sentía que el Padre Celestial me había abandonado, como dice el Mesías, Padre mío, me has abandonado. Bueno, yo decía lo mismo. Entonces no podía entender qué me estaba pasando, por qué me pasó todo lo que me pasó. El Padre me mostraba después, ¿no? Totalmente después, de que no se debe confiar en todas las personas que te dicen algo si no se ven sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Es decir, yo en la inocencia, ¿sí?, mía, que yo tenía, yo creía que todos eran buenos, que todos eran, que nadie me iba a hacer daño, y al fin y al cabo no era así. Era lo que yo creía, no era así. Yo creía que todo lo que era, sea creyente, ¿sí? Yo creía que el mundo nomás era el que estaba mal, porque estaba en el pecado, porque sí, realmente, pero muchas personas que quizás por ignorancia, y no es que hacen maldad, exactamente. Pero en la iglesia también hay personas que están infiltradas, ¿sí?, y que realmente quieren hacer mal a otras personas, que las personas llegan sin conocer, sin saber, y son muy dañadas como yo fui dañada, ¿sí? Yo tuve una experiencia, para mí fue algo trágico, era como salir de una guerra total, espiritual. Fui totalmente torturada mentalmente, digamos, al nivel de que una persona quedé en una cama, perdí lo que es la noción del tiempo en mi mente. Yo no sabía qué día era, qué pensamiento, nada. Solamente sentía que me iba a morir por toda la presión espiritual que yo sentía mentalmente. Era como si alguien te quisiera tomar tu cuerpo y toma tu mente y no te deja pensar. Era una lucha tremenda de mi pensamiento contra los pensamientos de influencia satánica. Muchas personas no creen, dicen, no puede ser que tengan una brujería, no pueden ser esas cosas no creen. Eso es, bueno, yo lo viví, yo sé que es verdad, a mí me pasó, yo tengo un testimonio vivo. Cada persona tiene un testimonio de cómo llegó el Padre, cada una persona puede contar de su vida, y yo cuento de mi vida, de lo que yo viví. Entonces, yo puedo decir lo que a mí me pasó, no puedo decir lo que a muchos les pasó, o puedo decir lo que me cuentan, ¿sí?, como vida, o lo que yo sé de otras personas, porque las veo o vivo, o veo sus frutos. Ahora, mi vida en especial fue muy agobiada, muy, digamos, esa brujería que me han hecho. Supuestamente después me fui en el tema de liberación. Era un lugar también, todos vomitaban, era una cosa de que prácticamente todos estaban endemoniados en ese lugar. Yo también inclusive estuve vomitando. Era cosa que yo no entendía nada, porque nunca me había pasado y no entendía. Lo que sí me di cuenta yo después era que el Padre Celestial a mí me tenía muy guardada y como muy santificada, y en el tema de que yo entro con personas así a tener una, por decir, una amistad muy fuerte, digamos, de poder oren por mí, de ponerme en ese ministerio. Incluso me hicieron firmar un papel, de cómo querer estar unida en un ministerio, yo creyendo que era bueno, y me resultó que este ministerio tenía algo bastante oscuro. No todos los ministerios son malos, pero tampoco no todos los ministerios son buenos, ¿sí? Hay que discernir
discernir, por eso hay que conocer la Biblia, por eso no hay que meter todo en la misma bolsa, no se mete a todas las personas en la misma bolsa, porque no todo es malo ni tampoco todo es bueno, pero sí por sus frutos los conoceréis. Porque el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Así que bueno, a mí me pasó esto, yo fui afectada espiritualmente, ¿sí? Yo no sentía ya la presencia del Padre porque aún mi fe del terror que tenía se me había ido. Uno cuando tiene demasiado miedo a lo que estás viviendo, tenés dos opciones: o corres al Padre Celestial a pedirle por favor ayúdame, ¿sí? Que mi opción era esa, pero yo sentía que el Padre Celestial estaba como muy enojado porque yo estaba en ese lugar y como muy en contra, por cuanto yo no me daba cuenta, pero me empecé a dar cuenta por el tema de que empecé a tener estos sueños y empecé a tener esta situación de vida que me estaba sucediendo. Y bueno, inclusive esta gente decía que si uno se iba de esa congregación, ¿sí? Se puede morir o le puede pasar algo. Es como que te van, en algunas, esto no es en todas, ¿no? Para nada. Como que te amenazan, por así decirlo, que si vos dejás ese lugar, prácticamente te puede pasar algo fatal. ¿Se entiende? Eso también el enemigo actúa, me estaba manipulando porque yo no me daba cuenta de tal manipulación. Ahora, en ese momento, el miedo también fueron 2 meses para mí de terror tremendos, que el enemigo conmigo hizo, digamos, se burló de mí totalmente, digo yo. Y yo, en mi ignorancia en el sentido espiritual, que no entendía lo que eran las cosas malas, me dejé persuadir, convencer de que estaba totalmente yo mal, que no sé, que no sabía qué me estaba pasando en mi vida y por qué el Padre Celestial sentía que ni su presencia la sentía y sentía que nada, que el Padre me había abandonado realmente, me sentía mal, muy mal. Empecé a tener estos sueños y en una visión que me pasó, yo estaba en la calle ayunando, iba con una persona ayunando ambos, y de repente yo tengo una visión, ¿sí? Yo tengo una visión y en la visión yo veía, ¿sí? Muy fuerte vi esa visión, veía como que la tierra se abría en dos. Fue muy fuerte la visión que yo tuve porque fue algo como que ves que la tierra se abre en dos y yo me vi suspendida así como en el aire, ¿sí? Y miraba todo y vi que el cielo y la tierra se abría, como que la tierra se abría en dos y que yo quedaba de un lado, pero como suspendida, y veía como la unión entre el cielo y la tierra, era todo muy fuerte, muy fuerte. Y también veía yo, miro para arriba y yo veo un trono muy alto, ¿sí? Con un trono sentado arriba, en lo alto, como un demonio, ¿sí? Bastante grande, era todo con cuernos, era horrible. Y se reía y me miraba riéndose en un trono así sentado. Yo, la verdad que después de que yo vi eso, quedé totalmente asustada, ¿sí? Aterrorizada, ¿sí? Porque ya veía visiones, ya tuve esos sueños, esas pesadillas, ya no podía dormir, yo ya no sabía, mi vida ya era un desconsuelo, ¿sí? Totalmente me sentía mal. Por eso digo, vine del mundo a los 7 años, sí, estuve en diferentes ministerios, serví en diferentes ministerios, porque yo cuando caigo en este ministerio, ya a los 27 años, ya después de 10 años que yo me había convertido, mi vida también tuvo un antes y un después, ¿sí? Para restaurar mi vida, ¿sí? Porque fue algo muy fuerte que a mí me pasó y que yo no entendía por qué me pasó, ¿sí? Y muchas personas me decían que estaba pasando un proceso de
como uno cuando pasa por un camino de rosas que es lastimado, pero con espinas, vas por un camino con espinas que te duele demasiado, pero tenés que pasarlo y después que lo pasás, tu vida va a ir restaurándose. En ese tiempo que yo me juntaba con esas personas, hasta en mi propia casa, la naturaleza misma de mi casa se había cambiado. Miren el nivel de espiritual. Lo que el Padre me estaba mostrando era terrible. Por ejemplo, árboles que yo tenía en mi casa, un arbusto hermoso que yo tenía, que siempre salía lindo. En este tiempo el arbusto ya se pudrían las hojas, se empezó a opacar. Nunca había pasado esto y de repente empezó a pasar esto. Hasta la naturaleza me afectó. Un hunter que tenía mi hija en ese tiempo, que bueno, que yo ahora sé que no es un animal puro, pero yo en ese tiempo no lo sabía. Me habían regalado otro hunter de estas personas y ese automáticamente el hunter se me muere. Era todo horrible en el sentido de que todo comienza a como maldecirse, como pasó en el tiempo de Adán y Eva, que fueron exiliados, ¿no? Y cayeron, y dice que toda la naturaleza comenzó a ser salvaje, a ser una naturaleza nada que ver al huerto del Edén cuando ellos estaban ahí, que era todo perfecto. Bueno, yo me sentí en esa naturaleza, como que primero estaba con el Padre en el huerto del Edén, estaba digamos en la parte de su gloria, y de repente me bajó por acercarme a estas personas, a este ministerio, a este lugar, me bajó a un ministerio donde se perdió el esplendor, esa gloria del Padre en mí. Y todo quedó en la nada, vacío, seco, frío, sin el Padre, sin esperanza, sin Yahshua. Yo ya no oraba, yo oraba día y noche, lloraba. Era un tormento para mí. Sentía que me moría, ya no podía salir a la calle, no podía salir a comprar, me pasaron un montón de cosas, era atormentada de noche, ¿sí? Con pensamientos como que me querían tomar mi cuerpo, una cosa terrible espiritualmente. Hay muchos espíritus sucubo e incubo, ¿sí? Que son espíritus del sexo, ¿no? Que vienen a atormentarte. Yo sentía tormenta espiritual. ¿Sí? Tenía miedo a dormir, miedo a bañarme, miedo a salir, miedo a todo era. Me quedé aterrorizada con todas las cosas que me estaban pasando. Y un día, cuando estaba en este ministerio, yo pasaron 2 meses, veo a una evangelista y me dice que en este lugar habían muchas personas, los culpa a los pastores, que ellos estaban matando gente, de que las personas que iban a ese ministerio, exactamente, llaman cielos abiertos ese ministerio en ese momento, los que iban con ellos, varias personas habían muerto. Y yo estaba ahí, me dijo ella que me vaya, y yo no sabía, estaba totalmente indecisa, hasta que bueno. Y ellos, me dijo ella está porque ella quiere. Un día yo voy a la congregación una noche con mi mamá y con mi hija y yo le digo a mi mamá, agarrá las cosas, agarré a mi hija con el carrito, era chiquita, y nos vamos. Así que nos fuimos, ¿sí? Nos fuimos y yo me fui para no volver nunca más. Me fui caminando por las calles ese día y así un día encuentro lo que es el Ministerio de la Asamblea de Dios caminando. Un lugar donde me reciben, un lugar era en Vista Linda, todavía sigue estando. Ese pastor es un pastor misionero, ¿sí? En Ezeiza. Ellos son personas que bueno, venían de Brasil, ¿sí? También, y estos pastores era una sede de ellos, un anexo. Acá habían hermanos que tenían dones de profecía, profetas, otros evangelistas, y el pastor comienza a ayunar por mí. Es algo muy lindo porque
el pastor automáticamente puede sentir el dolor de la oveja y puede realmente unirse a mi dolor, y podía él ayunar por mi vida, y estuvo ayunando muchos días por mí para ver qué el Padre le mostraba y hacerme liberación a mi vida, porque yo supuestamente estaba esclavizada mentalmente, porque estaba como atormentada mentalmente, es decir, no podía el enemigo tomar mi cuerpo porque mi corazón no le pertenecía. Yo estaba lavada con la sangre del Cordero y yo era una mujer que servía al Padre, siempre le serví. Entonces no podía tomar mi cuerpo del todo, ¿sí? No podía, digamos, dominarme, ¿sí? Esclavizarme totalmente, pero sí podía perturbarme y atormentarme mentalmente, que eso es lo que hizo. Y cosa para que yo sufriera, ¿sí? A tal punto de ser torturada mentalmente y casi físicamente, por así decirlo. Es decir, mis acciones eran controladas por mí, pero mis pensamientos ya no podían ser controlados por mí. Era algo muy horrible. Fue como un trauma espiritualmente, un trauma mentalmente, que por un lado me había quedado, ¿no? Entonces, poco a poco, eso el Padre Celestial fue mostrándome, ¿sí? Fue sacándome, porque yo decía, esto no va a terminar jamás. Yo clamaba porque era como cuando uno pide piedad para que te libere, el Padre te libere de esa esclavitud, de esa cautividad mental que yo tenía. Entonces, estos pastores, el sueño del pastor, lo lindo que voy a contar el sueño del pastor, me cuenta su esposa, ¿no? Lo que sueña el pastor. El pastor soñó, este pastor, ¿sí? Que él sueña de que me ve a mí en el sueño, y que en el sueño yo corría y él iba tras mío como buscándome. Cuando él me busca, digamos, yo seguí corriendo y no me pude encontrar, pero él llegó a un lugar donde era una cueva. Este lugar, que es una cueva, ¿sí? Él empezó a sentir un ruido muy fuerte, que eran como piedras que golpeaban, ¿sí? Ese golpe fuertísimo de piedras golpeaban, y él entra en esa cueva y ve ese golpe de piedras. Era muy fuerte, es un sueño muy espiritual, muy profético. Y escucho una voz que le habla, y esa voz que le habla era que le decía, ¿qué es esto? Dijo el pastor, le preguntó. Y digamos, la voz le dijo, estas son las tribus de Israel, ¿sí? Es muy importante esto. Entonces cuando dice, son las tribus de Israel, y dice, y Jessica, o yo, mi vida, Jessica, en hebreo, pertenece a las tribus de Israel. Bueno, es muy importante saber esto, porque después él me ve a mí corriendo, sale de ahí, ¿no? Me ve corriendo y yo tenía que predicar a un grupo de jóvenes y no lo logré en ese tiempo, decía él. Todo este sueño así me lo cuenta su mujer, y su mujer, yo no entendía, porque ya el Padre estaba predestinada a entrar a raíces hebreas, lo que era conocer las tribus de Israel, que yo era parte, sin darme cuenta, de las tribus de Israel, perdida de Israel, que no sabía. Ahora, de ahí pasan en ese ministerio, yo así como estaba, igual predicaba, aunque pasó un tiempo y me levanté a predicar de que el Padre me estaba dando vida. Y en ese ministerio yo hice 4 años, estuve en maestra de escuela dominical, igual así y todo, restaurándome. Y también hice 4 años de teología bíblica, ¿sí? Que estuve estudiando. También yo tenía un teclado, ¿sí? Que yo quería tocar, y bueno, empecé a estudiar las notas, todo, pero nunca llegué. Y cantaba, pero muy poco, más que nada enseñaba, o bueno, mi vida era así, ¿no? Estaba con los niños, digamos, evangelizaba en las calles, iba a los hospitales,
digamos, daba palabra en el culto, si alguien me la pedía, cosas así que me han pasado. Y a los 5 años, ¿sí? De cumplir 5 años, yo conozco por redes sociales ya en el tiempo, porque se acuerdan que no había celulares antes y acá ahora comienza a haber celulares. Hace 5 años yo entro, digamos, más o menos 5 o 6 años, entro a lo que es Raíces Hebreas conociendo por Facebook. Esto es muy importante porque cuando yo conozco así, comienzo a preguntar, ¿sí?, a una persona por Facebook qué era todo esto y me empieza a contar de que nosotros debemos volver a las raíces hebreas y a entender el camino. Entonces es un llamado muy fuerte cuando el Padre Celestial a mí me empieza a llamar, ¿sí?, de las raíces hebreas, porque yo era una persona también que buscaba qué es lo que me falta, qué es lo que me falta, algo me faltaba y yo no sabía qué me faltaba, ¿sí?, conocer más. Siempre era algo que me necesitaba más y más y no era algo en búsqueda de cada ministerio encontrar qué es lo que a mí me falta. Yo sabía en el espíritu que algo me faltaba y no sabía qué. Ahora yo entro y comienzo a entender un montón de cosas, ¿sí?, que a mí me faltaban. Empecé con un pastor virtual, así nomás, vino a mi casa, pero la verdad que no me convenció porque no creía en el nacimiento virginal de Miriam. Sí, él tenía una doctrina de raíces hebreas, pero decía que tanto Miriam como Joseph habían estado juntos y por eso tuvieron al Mesías. Entonces es algo que yo bíblicamente no lo leí. Y como no lo leo, yo no puedo confirmar eso realmente, para mí no está bien. Entonces decidí no seguir con él. Así hasta encontré un ministerio de Estados Unidos, donde nos unimos a un grupo. Encontré a mi amiga Priscila Nay, que desde ahora todavía es mi amiga, y estamos en grupos de WhatsApp. Y también lo encontré al pastor Isaíra, que bueno, en realidad él en ese tiempo era Moré. ¿Sí? Él era Moré, ¿sí? Y me conecto tanto con él porque él daba publicaciones de enseñanza. Y empieza a enseñarme, ¿sí?, hace 5 años, en sendas antiguas, comienzo a entrar y comienza a enseñarme la palabra, la Torá, ¿sí? En un principio fue, digamos, prácticamente con él que aprendí bastante, yo de raíces hebreas. Y bueno, después tuve como un año más o menos ahí en su ministerio y después ya conocí otros ministerios así de raíces hebreas. Estuve en otros ministerios con otros pastores, ¿sí? Estuve como ministerio de redes proféticas, Isa Horta, estuve en ministerio también de Camino a Casa de Yeshua Viene, he conocido otros pastores, inclusive ahora también, he conocido al pastor Shomer, ministerio de Shomer, todo raíces hebreas, algunos he ido, por ejemplo el Shomer tiene ministerio acá en Buenos Aires, y ahora volví también al ministerio de sendas antiguas, es un ministerio realmente que tiene mucha revelación y enseñanza, ¿sí? Pero yo realmente también el Padre me llevó hace más de un año a levantar grupos de WhatsApp, ¿sí?, con un ministerio que el Padre me dio a mí personalmente, con el ministerio que yo había puesto Baitel. Ahora, a los 43 años, eso a los 42 años me lo dio, a los 43 años el Padre me dirige a que mi ministerio se llame Bethlehem, que es Casa del Pan. Antes significaba Bethel, significaba casa del Abacadosh, casa de Yahweh, ahora es Bethlehem, Casa del Pan, ¿sí? Así que he cambiado mis grupos de WhatsApp de enseñanza con Bethlehem y bueno, tengo todavía los miembros, algunos hermanos, inclusive de otros países, que tengo en mis grupos. Además de estar en Ministerios Sendas Antiguas recibiendo enseñanza los miércoles, ¿sí? Y otros pastores que los tengo en intercesión y otros pastores que siempre me comunico, oro por ellos, hago intercesión en mi casa y
Bueno, doy enseñanzas también estamos ahora en oración e intercesión y con el hebreo, ¿sí? El hebreo, pero el hebreo antiguo, ¿sí? Desde un principio, desde muy antiguo, y el hebreo cuadrático que es ahora, ¿sí? El hebreo palio y el hebreo antiguo, ¿sí? Y el hebreo, digamos, ahora moderno, ¿sí? Así que bueno, y estoy, bueno, en Buenos Aires, gracias a la Bacadosh, me tuve que mudar muchas veces, eso fue la verdad bastante difícil, y ahora eh, emprendiendo diferentes tareas, enseñanzas también seculares, ¿sí? Para trabajar. Así que el Padre Celestial, estoy siendo muy respaldada por él y yo le doy gracias a Lava por eso, y quería dar mi testimonio de que el Abacadosh es bueno a pesar de tantas cosas que nos puedan pasar, o entender que el Padre no siempre nos quiere, quizás que nos acerquemos a personas que nos pueden hacer daño, nos puedan contaminar, sin ignorando todo, ¿no? Tenemos que discernir entre el bien y el mal y saber qué es lo que el Padre quiere y lo que no, y lo que es su voluntad y lo que no es su voluntad realmente. Y eso es lo que el Padre me llevaba, que esto no era su voluntad, por eso a los 2 meses me hizo salir totalmente de ahí, y que todo lo que no es su voluntad, el Padre prácticamente te lo va sacando, te lo va arrancando, y todo lo que no es de Él, ¿sí? No tiene un orden y realmente no se ven los frutos totales como el Padre quiere. Cuando lo que es de Él, todo empieza a dar realmente los frutos que realmente Él quiere que den, ¿sí? Y siempre con el contacto que las personas que Él quiere ponerte en tu vida. Porque cuando uno se conecta a una persona, esa persona te transmitió lo bueno o lo malo, ¿sí? Eso es lo que el Padre me mostró siempre. Y si es lo bueno, va a producir muchísimo fruto en tu vida. Si es lo bueno, vas a hacer un complemento. Si es lo bueno, vas a estar todo. El Padre va a cumplir su obra. Y cuando no es lo bueno, el Padre te lo va sacando, te va alejando y te va liberando de muchas cosas negativas, de cosas que realmente no tienen que estar en tu vida y que no son propósito de Él y que no son su camino. Bueno, todo esto para su gloria. Yo le doy gracias a Lava porque puedo enseñar, porque puedo cumplir con Él. Y bueno, por sobre todas las cosas, Él se merece que yo lo cuente a las naciones. Shalom Alejem, bendición a todos.